Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el momento que usted nos vea en las redes sociales, les habla el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín o Reverendo John Soria. Tengo estos dos nombres porque tengo varios programas en los que quiero enfatizar no tanto mi nombre, sino lo que mi nombre significa. La combinación de J-O-N o John es de San José, de San Juan y de San Joaquín. Y Soria por el honor a mi madre. Como quiera que sea, quiero invitarles el día de hoy a reflexionar sobre estos días que están todos concatenados. Comenzando desde la fiesta de ayer de la Inmaculada Concepción, que es la patrona de toda América. Hoy la fiesta de San Juan Diego, que es muy digno de confianza y que su nombre completo pues lo encontramos como Juan Diego Cuautlatotzin. Disculpen que no sé náhuatl, pero el nombre de Juan Diego significa precisamente águila que canta. Ustedes y yo estamos aquí reflexionando sobre la mezcla que hubo de dos grandes culturas, de dónde nació nuestra raza mestiza entre los europeos españoles y nuestras madres y padres indígenas. Nosotros celebramos hoy la primera vez que Juan Diego vio a la Santísima Virgen, o la Virgen le habló a Juan Diego en ese 9 de diciembre de 1531. Hoy estamos contentos porque vemos que Juan Diego en realidad es una figura que entra en el proyecto de salvación de Dios entre aquel grupo del resto de Israel llamados los Anahuim. Desde ayer que celebramos la Inmaculada Concepción de María y el día 12 la Santísima Siempre Virgen María de Guadalupe, que es la misma Madre de Dios. Entre el 8 de diciembre y 12 de diciembre tenemos el 9, el 10 y el 11 para reflexionar sobre tres aspectos muy importantes del evento del Tepeyac, que están muy unidos precisamente a la solemnidad de ayer de la Inmaculada Concepción, que Dios escogió para ser la madre de su Hijo y la preparó desde el primer instante que ella vino a la existencia humana, y que después mandó a su ángel para pedirle si aceptaba ser la madre de Dios. Y lo que caracterizó a la Santísima Virgen María fue su humildad, ser parte de los Anahuim, de los pobres de Yahvé, y por ser sencilla y directa y entregada, confiada totalmente a ese fiat que le dio al ángel cuando se le pidió que colaborara de una manera muy particular, única diríamos, en el proyecto de la salvación y redención del mundo. Juan Diego es uno de estos Anahuim, aun cuando Juan Diego y el nombre de la Virgen de Guadalupe no están en la Biblia. Eso no quiere decir que no podemos apreciarlos a ellos como personas, tanto Juan Diego como la Madre de Dios, que están íntimamente ligados. La Madre de Dios, aun con el nombre de Guadalupe, creemos que fue la revelación de la misma Santísima Virgen María, la Madre del Señor, de la que habla la Biblia, y que a lo largo de toda la historia, por obra del Espíritu Santo y voluntad del Padre Celestial, y por supuesto por esa comunión íntima que tiene con su Hijo Jesucristo, la Santísima Virgen a lo largo de la historia se ha aparecido en diferentes lugares, a diferentes personas, con diferentes atuendos, de tal manera que Guadalupe es el nombre que ella escogió. De hecho fue un nombre náhuatl. Guadalupe es en la lengua castellana, y hay en la provincia de Herradura o algo así en España, que allí hay el nombre original de la Virgen de Guadalupe, que nada que ver o poco que ver, excepto que es una imagen de la Virgen María también, pero nada parecida a nuestra Madre de Guadalupe. Pero los españoles pensaron que era esa imagen o estatua, y por eso le llamaron abiertamente Guadalupe, pero en náhuatl es Coatzelupe o son algo así. Como quiera que sea, nosotros hoy celebramos a Juan Diego, embajador muy digno de confianza. Y primero escuchemos la palabra de Dios que corresponde a este día. En primer lugar,
de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, 26 al 31, allí se nos dice que consideremos como entre nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles de este mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada según los criterios mundanos, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Esta es la lectura que corresponde a la fiesta de San Juan Diego. Y el Evangelio, pues, habla de ese momento en que Jesús expresa desde lo más profundo de su ser la alegría de saber que la voluntad del Padre es manifestarse a los sencillos, a los simples de corazón, a los pobres, a los humildes. Del Evangelio de Mateo, capítulo 11, 25 al 30, la palabra litúrgica de Dios hoy nos dice lo siguiente: Jesús, lleno de júbilo en el Espíritu Santo, exclamó: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Y así te pareció bien, Padre, revelárselas a la gente sencilla. Podríamos decir, como yo expongo los temas todos los días por medio de este canal, en el que hablo de la palabra bíblica y litúrgica de Dios, que explicaré muy pronto sobre estos libros que tenemos aquí, sobre este arreglo. Distingo entre el magisterio de la iglesia, entre el sentir de los fieles y, por supuesto, la enseñanza catequética a través de las redes sociales. No se les olvide lo que les mencioné desde ayer, que la palabra toda de Dios es como el amplio horizonte que llega a nosotros, que se revela. La palabra de Dios es la única fuente de toda revelación divina. Y toda la palabra de Dios viene a nosotros por 4 canales. En primer lugar, la tradición, que aquí está simbolizada por este misal romano, ¿verdad? Que es de todos los días y de los domingos, y que usamos en la iglesia, en cada celebración litúrgica, a través de un misal que pues usamos para las lecturas. Después de que tenemos la palabra litúrgica de Dios, que yo la numero como número 4, antes de esta palabra litúrgica tenemos del 1 al 3 palabra creadora de Dios, que es toda la creación, el libro abierto para todo ser racional que quiere ver las huellas del Creador a través de sus obras hermosas, reales, objetivas. Viene la segunda palabra de Dios, que es la palabra tradicional. Todos los pueblos tienen sus tradiciones, hasta los chinos inculcan en sus hijos el respeto a los padres. En California, en el 2008, todos los votantes, o la mayoría, votamos como el matrimonio válido solamente entre un hombre y una mujer, que después la señora Harris y el juez de la Suprema Corte de Justicia de California, que tenía su partner homosexual, ellos hicieron que las leyes echaran abajo la voluntad de nosotros, el pueblo. Desde ahorita le aclaramos a la señora Harris y al señor José o Joe Biden que los respetamos mucho, especialmente porque hay 2 grandes católicos en la cima del poder de la Unión Americana. Una juez que ha sido propuesta para que balancee la Suprema Corte y represente los valores tradicionales de la nación, y que nosotros, el pueblo, también expresamos
que somos personas que consideramos ciertos valores que no se pueden negociar con la falsedad y la mentira. Y al mismo tiempo respetamos que este pueblo de tradición sea también un pueblo de leyes, donde se respete el derecho a todas las personas a escoger su vida, como es en el caso, pues, que se le debe respetar a nuestros hermanos gay, que ellos no tienen por qué ser discriminados de ninguna manera, pero tampoco se les equipare al matrimonio que la voluntad del pueblo de California en el 2008 decidió que se debe definir solamente como un hombre y una mujer. No tienen por qué estar uno en contra del otro. Sin embargo, nosotros vamos a avanzar en lo que significa el mensaje principal de la palabra de Dios hoy, el día de San Juan Diego. Porque San Juan Diego es un símbolo de los humildes, de los pobres y de los sencillos. Y recuerden que desde el día de ayer, 8 de diciembre, hasta el 12 de diciembre, tenemos como este triduo guadalupano. El día de mañana ya les mencionaré que celebraremos esa segunda parte de las, pues diríamos revelación de alguna manera, pero del mensaje del acontecer guadalupano. Con la fiesta de San Juan Diego comenzamos por celebrar que la Santísima Virgen escogió a un pobre como ella lo fue, a una persona sencilla, humilde, porque ellos son los preferidos de Dios y de nuestra Madre Santísima. Entonces, lo primero que debemos aprender de las apariciones guadalupanas, del acontecer del Tepeyac, es que Dios prefiere a los pobres, y la Iglesia también tiene preferencia por los pobres, como nos enseña el Papa en su magisterio, el Papa Francisco. Recuerden entonces que la palabra toda de Dios se nos da por medio de esos 4 canales, ¿verdad? Primero, ¿cuál es toda esa palabra de Dios? Palabra creadora, palabra tradicional, palabra histórica, porque cuando Dios entra en la historia, hace historia, transforma la historia y comienza una nueva historia, historia de fe. Y esa es la tercera palabra. La primera es palabra creadora, la segunda palabra tradicional de Dios, la tercera palabra histórica, social o política pueden llamarle también, pero es ante todo un Dios que no se deja amedrentar por ninguna persona de este mundo, porque Dios está por encima de todos, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todos los demás son servidores públicos que debemos estar al servicio de ese plan de salvación y liberación que no le llega a ningún otro proyecto político, sea comunismo, socialismo, capitalismo liberal y todos esos ismos, ¿verdad?, que entre la gente discuten y que en realidad mucha gente no sabe ni qué significa eso de socialismo y comunismo, pero lo usan como lo más horripilante, sin ni siquiera saber el contenido de esas palabras. En cambio, aquí, con su servidor, el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín, o Reverendo John Soria, usted va a ser informado día con día, a la misma hora, a las 7 de la mañana, para que usted no le diga ni no le cuente, sino que usted instruya a los demás con lo que recibe de su servidor, que he sido llamado a ser precisamente profeta o maestro en la palabra de Dios, que estoy llamado, y discípulo. Primero, antes, para poder ser maestro, tengo que ser un discípulo que es fiel, que sigue lo que nos da la palabra toda de Dios. Y también soy sacerdote para dar los sacramentos de la gracia, que hace la diferencia en las personas, y también como guía o pastor, pues mi misión es guiarles con la verdad en este mundo tan confundido, que la gente, muchos seguidores del expresidente o del perdedor en estas elecciones pasadas, se dejan llevar por la mentira, y solamente porque repiten y repiten como loros, como pericos, creen que eso ya va a ser verdad. Jamás. Un verdadero católico es inteligente. Un verdadero católico tiene amor en el corazón, abierto a sus hermanos, no nomás endurecido el corazón diciendo hay que cerrar las fronteras, como nos invita el Papa en su magisterio, el Papa Francisco. Una persona que solamente busca cerrar fronteras y no abrir puentes no es cristiano. Para el Papa Francisco, Donald Trump, que no quiero volver a repetirlo con su nombre, sino un nombre más bien un apelativo, que le pone apelativo a todo el mundo, T-Trump, porque eso es lo que merece el que se le dan pie, porque realmente estos 4 años de este presidente número 45 de esta nación ha sido una
lacra, una pérdida de tiempo, tantas muertes que han sucedido del COVID, solamente por el descuido. No los quise paniquear. ¡Qué sinvergüenza! Por eso, hermanas y hermanos, una madre que deja cruzar que su niño vaya a media calle y que apenas tiene 2 años y no le grita que lo puede machucar un carro para no paniquearlo, merece un premio o una tarjeta de agradecimiento. Ahora, en este tiempo de Navidad, aquellos que se les han muerto sus familiares del COVID, le van a mandar una carta de agradecimiento a este presidente que perdió y que primeramente Dios dice que se lanzará otra vez. ¿Cuál? Si no tiene las bases ni de humano ni de ciudadano, menos de presidente, jamás debió haber sido presidente. Le vamos a decir gracias porque no paniqueaste a mis parientes, a mis abuelitos, a mis vecinos, los dejaste que se murieran. Muchas gracias. ¡Qué pena que hay gente que le crea a este mentiroso y que piensa que eso está correcto! No para San Juan Diego, no para la Santísima Virgen, no como cristiano católico romano. Si eres un servidor público, recuerda que tu modelo no es el presidente perdedor. Tu modelo es Juan Diego y Juan el Bautista. Personas que entregaron su vida al servicio de la palabra de Dios, al servicio de la Madre de Dios. Por eso, mis hermanas y hermanos, estas 7 palabras no se les olvide: palabra creadora, palabra tradicional, palabra histórica, palabra litúrgica de Dios, que cada domingo se nos da a manos llenas. Y viene después la palabra escrita o bíblica, ¿verdad? Que para los judíos es la Tanakh, para los musulmanes el Corán, pero para nosotros los cristianos la Biblia, o Biblia, que haré una distinción después. Enseguida viene la palabra canónica. Biblia en general quiere decir libros sagrados. Hay muchos más libros de los que están en la Biblia y pueden ser sagrados, todos ellos escrituras sagradas, incluyendo la Tanakh judía y el Corán de los musulmanes, el Popol Vuh de los mayas, etcétera, o de la India. Pero para nosotros los cristianos católicos creemos que los 73 libros que están en 2 pastas vienen a ser ya no muchos libros sagrados, sino uno solo, que es el libro religioso por excelencia. Y esa es lo que llamamos la 6ª palabra de Dios. La 4ª palabra de Dios es la palabra litúrgica que recibimos todos los domingos en la liturgia. La 5ª palabra de Dios es Biblia, sin el artículo LA, solamente Biblia, que significa muchos libros sagrados. Y la 6ª palabra de Dios con el artículo la llamamos la Biblia, porque ya no son tantos libros, 73 en total, sino uno solo, que para nosotros es la norma de fe y moral de nuestra vida. Viene la 7ª y última, definitiva y completa palabra de Dios, que es Jesucristo, que muerto y resucitado, pero desde que se encarnó, vivió con nosotros, después que murió y subió al cielo, resucitó y subió al cielo, nos manda el Espíritu Santo, y hasta en su segunda venida ya gloriosa, es todo el misterio de Cristo, que es la 7ª palabra de Dios. Palabra encarnada, palabra personal, palabra irrepetible, palabra completa, única, insustituible, insuperable de Dios. Ella es la 7ª palabra de Dios. Mis hermanos y hermanas, pues estoy por concluir el día de hoy, que por un lado hablamos de Juan Diego como modelo de humildad, de sencillez, de pobreza, que es el primer aspecto del acontecer guadalupano que nos enlaza con el mensaje del Antiguo Testamento de los Anahuín que esperaban la venida del Mesías, y por supuesto con esos Anahuín que eran San José, la Santísima Virgen, Ana y Simeón y todos aquellos que era el resto de Israel que esperaban ansiosamente la venida del Mesías. Ahora nosotros esperamos ansiosamente la Navidad y la segunda venida del Mesías. Como les dije hace 8 días, o el día domingo, este domingo pasado, que celebramos el Adviento de una manera más completa, que desde el domingo anterior se venía preparando este tiempo litúrgico, primero que nada identificando que somos pecadores, que necesitamos de Dios, y en respuesta a ese grito de ayuda, de auxilio que el pueblo le pide a Dios, Dios responde mandándonos a Juan el Bautista, el que señalará personalmente quién es el Mesías. Por eso, mis hermanas y hermanos,
no se les olvide que todo está concatenado, todo está conectado, desde el primer domingo del Adviento, que era el reconocimiento de las necesidades que todos tenemos de Dios, el segundo domingo del Adviento, que es este domingo pasado, en el que se nos presenta aquel hombre que vivió para servir a Jesucristo. Por eso, este hombre Juan Bautista, igual que Juan Diego, es un modelo para todo servidor público, para todo seguidor de la palabra toda de Dios. Quiero terminar estos últimos 3 minutos aplicando el mensaje de hoy para que ustedes y yo entendamos que el Señor aplica o nos da un mensaje para que vivamos el día de hoy. Lo primero que quiero que ustedes se lleven para este día 9 de diciembre, día de San Juan Diego, es que usted descubra lo que significa ser una persona unida a Cristo y no nomás unido a la política o a las ideologías de este mundo. El Santo Padre, su Santidad Francisco, él distingue entre la teología de la liberación y la teología del pueblo. Y por lo tanto, a él no se le puede llamar que es izquierdista, que es de la teología de la liberación así nomás, que es socialista, que es comunista, porque el mismo Papa define al socialismo y comunismo, especialmente la teología de la liberación, como algo parcial. Y si es algo parcial, algo tiene de bueno, pero también algo de limitado. Lo bueno es que sí parte la teología de la liberación del éxodo, de la liberación que Dios trae a su pueblo de una manera física, social, política, pero donde se malinterpreta la teología de la fe de la iglesia de liberación es cuando se le identifica la liberación de los sistemas simplemente del capitalismo, pero que la alternativa que ofrecen es tan esclavizante y manipuladora de los derechos individuales que ya no podemos tenerle toda la confianza. En cambio, el Papa habla de la teología del pueblo, una teología de un pueblo unido a su Señor Jesucristo, donde las expresiones de la religiosidad popular le dan un sentido de esperanza al pueblo sencillo, como fue en el caso de las apariciones guadalupanas, que una vez que la Santísima Virgen viene a Juan Diego, Juan Diego expresa su deseo de venir a dar el consuelo, la salud, el amor a todos los moradores de esta tierra. Quiero una casita donde yo pueda mostrarles al verdaderísimo Dios. Por eso el día de hoy reflexionamos sobre el instrumento principal, que no es un objeto, sino una persona. Y por eso le llamamos a San Juan Diego embajador muy digno de confianza. Y el mensaje de hoy es precisamente que la gente sencilla, humilde, los de a pie, lo que hoy podríamos llamar el sensus fidei. Recuerde que he estado hablando que toda la palabra de Dios, que son 7 en total, se nos da a través de 4 canales. A través de la tradición de la iglesia, de la palabra de Dios, palabra escrita, y también a través del magisterio y sensus fidei, es decir, del sentir del pueblo. Y nosotros con la fiesta de Juan Diego celebramos la importancia de la vocación de los laicos, la importancia del sentir de los fieles y también y sobre todo la importancia de ser los privilegiados, los preferidos de Dios y de la iglesia en las últimas conferencias de los obispos, desde Medellín en 1968, Medellín, Colombia, Puebla de Los Ángeles en 1979 con la presencia de San Juan Pablo II y en el 1992 en Santo Domingo y obviamente en Aparecida en el 2008. Estas 4 conferencias buscan la cuarta conferencia fue la de la tercera, dijimos, la primera fue Río de Janeiro en 1955, corrección, ¿ok? 1955. La segunda fue la de Medellín, la tercera conferencia fue la de Puebla de Los Ángeles, la cuarta conferencia la de Santo Domingo y la quinta conferencia de Aparecida en Brasil, que el Santo Padre, cuando era arzobispo de Los Ángeles, fue uno de los coordinadores, sino el principal de esta conferencia. La iglesia está pidiendo a gritos que haya una 6ª conferencia del episcopado latinoamericano y ojalá que sea la primera de todo el continente americano y ojalá que el tema principal sean precisamente los inmigrantes.
Ya no nomás los pobres, los jóvenes, la familia, sino que ahora sea los inmigrantes los que une a las 4 Américas. América del Norte, América Central Caribeña, América del Sur o Sudamérica, de donde vino el Papa Jorge Mario Bergoglio, que ahora es su Santidad Francisco, y la 4ª América, que son los pueblos indígenas, o la América aborigen, o Native Americans. Nosotros creemos que hay 4 Américas. Cuando usted oiga que la gente habla de God bless America, no, incluye un poquito más, God bless all America. No solamente que diga Dios bendiga América, sino que Dios bendiga toda América. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los vemos aquí por la misma hora a través de estos canales. Buenas noches, buenas tardes, buenos días.